Nuestro saludo para todos y para todas. Nuestro espacio, el momento político. Donde saludo entero este bueno. Mes de mayo pasado, hoy curipete aniversario de la comunidad Unión Agrícola. Ahí en el distrito de 3 de mayo, Cazapá. Por supuesto, de saludo a todos los dirigentes de esa comunidad. 2000, creo que 2005 voy a regularizar. Después de una larga lucha de 10 años de combatividad en varios años a Plaza frente al Congreso, Aupeyo llegó en la ocupación, oye desalojado, ya apresado mitad, oye imputada, bueno, y se logró. Hoy es una comunidad modelo. Hay que comunidad inicialmente de un modelo colonial allá. O sea, lo mitad y acá tras un largo debate, discusión organizativa, se convirtió en un asentamiento nuclear. Y gracias a eso hoy tiene una escuela, tiene colegio, tiene todos los servicios básicos, tras una larga lucha, por supuesto. Y nuestro saludo desde nuestro espacio del momento político a esta comunidad de la comunidad Unión Agrícola del distrito de 3 de mayo, departamento de Caazapá. La lucha. Está el ataque de distintas formas, pero por suerte, gracias a la organización de la gente, eso siempre es allá. Está o acusada de delincuente, o acusada de lo peor a los compañeros. Hoy muchos de ellos ojoñemu pepe y producto agrícola o era jau pepe vender y negocio, y es una comunidad próspera, por suerte, ¿verdad? Y así en todo el país. Tras largas luchas, mucho ataque, la gente logra el triunfo gracias a su esfuerzo, a su organización. Les saludo a todos, por supuesto, a las comunidades campesinas, a las comunidades indígenas establecidas y muchas de ellas no regularizadas, pero que gracias a la organización la gente o construyó y comunidad o apoyo el proyecto social de dar a su comunidad camino, electrificación, agua, corriente, escuela, colegio. Apolo mitaica tu mamá ya realmente hoy progreso, a pesar de que los sucesivos gobiernos no hayan demostrado la voluntad de arraigar. Muy bien, este día ya poco se BTI, ya ahorita principalmente BTI debate. Por supuesto, ya dejáis siempre de nuestro espacio el momento político, las reflexiones que instalamos a través de este espacio están sujetos a las opiniones de cada uno y cada una, ¿verdad? Añajano, por cierto, siempre llamoíñan de aporte a través de los mensajes de texto, a fin de que podamos intercambiar, ¿no? Seguramente no siempre me meta de acuerdo, la ña pensaba, la ya eare, pero siempre es importante la ñaños hindú, ya de ejercicio de ñaños hindú, aña reflexionado en un día. Así es posible siempre en el marco de ir construyendo un país mejor, un país diferente a la que tenemos actualmente, por supuesto, ¿verdad? Con muchas desigualdades. Este día ya debaticejaba un poco el futuro gobierno del Partido Colorado de la mano de Santiago Peña, el Colorado Santiago Peña.
Es importante siempre ya, allá de la mano del Colorado Santiago Peña, porque el Partido Colorado nos tiene bastante acostumbrado que un poquito después ya ya convertida en oposición de su propio gobierno o desconocer que ese gobierno actual es Colorado para proyectar ya a otra figura colorada como alternativa al propio, vaya. El 15 de agosto asumita el Colorado Santiago Peña la conducción del país y el Partido Colorado, por supuesto, va a asumir 5 años más, lo más probable, ¿verdad? Jacote Díaz ya posee algunas pequeñas caracterizaciones y que tomar ya cuaco gobierno asumita para constituido. Por otro lado, ya pongamos alguna pequeña reflexión sobre el movimiento popular y el desafío que tiene el movimiento popular ante este nuevo gobierno, ¿verdad? Por lo menos PTI primera impresión desde este espacio. Seguramente a otro lado mi que tú ya analizar con mayor profundidad, ya en duda veía todos los sectores, ¿verdad? Pero en primer lugar, es importante en esta pequeña caracterización ya colocar lo siguiente: el futuro gobierno del Colorado Santiago Peña ya de en cuenta hoy ha envuelto en grandes contradicciones que está hoy instalado en la sociedad paraguaya. Por ejemplo, el gobierno va a estar rodeado de grupos mafiosos. Este gobierno Colorado Santi Peña va a estar rodeado de grupos que integran la amplia gama del crimen organizado. Hoy están rodeados por personas que desde la función pública y también desde la no función pública del sector privado son corruptos. Porque ahí la función pública pedañón y la corrupto. Ahí en el sector privado hoy está la corrupto. Este es otro grupo que va a estar en el entorno de Santiago Peña. Mafiosos, crimen organizado, contrabandistas, corruptos, este grupo o rodeaba el gobierno de Santi Peña. Hay otro grupo que posiblemente no ni consideráis dentro de las actividades ilícitas, pero son grupos económicos poderosos, como por ejemplo el grupo de los agronegocios, sojeros, ganaderos, gente vinculada al capital internacional, las multinacionales. Hoy los grandes dueños de latifundios de tierras, los grandes dueños de tierras, los grandes latifundistas. Otro grupo importante son los dueños de las tierras malavidas. Otro grupo importante rodeada de Coaco Gobierno son los contratistas del Estado, estos que hacen negocios con el Estado, de que empresas por ruta o vender servicios, que sabemos que son grupos realmente poderosos. Todos estos grupos, ya citaba Gina en este momento, son los que aportaron económicamente y políticamente para que tengan este gobierno que vamos a tener el 15 de agosto. ¿Allá? ¿Sí o no? Ellos son los que pusieron la plata, todo este grupo. No solamente Cartes. Cartes puede ser el principal accionista, pero es muy fácil acusarle a Cartes nomás y dejar todo ese otro grupo económico poderoso vinculado a actividades ilícitas y actividades quizás no ilícitas, pero que exigen al Estado grandes privilegios para que sus negocios puedan crecer, incluso legalmente. Allá. Entonces,
Todos estos grupos aportaron para que tengan un gobierno y ese es el gobierno que va a asumir el próximo 15 de agosto. No el gobierno de los que votaron, no el gobierno del afiliado pobre colorado o no el gobierno de los que votaron a otros sectores políticos en las reglas democráticas institucionales. Entonces la primera caracterización sea con lo que sea a peña pensar mi jamás hay que ya le pone en cuenta que co-gobierno asumita el 15 de agosto dajemos ahí gobierno de los sectores populares, de los excluidos, de los pobres, de los trabajadores, de los indígenas ni de los campesinos. Van a ser este conjunto de grupos económicos ilegales que apostaron a la candidatura de Santiago Peña y lograron el triunfo. Todos estos grupos pertenecen a esta filosofía, a esta idea, a este pensamiento del capitalismo depredador, ¿verdad? Son los que van a negociar los intereses nacionales, ¿verdad?, de nuestro país, los intereses de todos los paraguayos, pero para beneficio de los ricos, de los poderosos, ¿verdad? Porque ellos financiaron a esta chapa, a este proyecto político, para que ellos sean los que finalmente sean los favorecidos de este gobierno. A ninguno de estos grupos, de la mafia, del crimen organizado, del contrabando, de la corrupción, del agronegocio, de los latifundistas, a ninguno de ellos no les interesa la situación económica y social del pueblo trabajador, del campo y de la ciudad. A ninguno de ellos. A ellos no les interesa la canasta básica familiar, su precio. A ellos no les interesa si la gente tiene vivienda o no. A ellos no les interesa si la gente o de copa joga o de copa o de copa uana o de copa paga janguá y luz eléctrica o de copa paga janguá y agua potable o de copa paga janguá y colegio, facultades. A ellos esos temas, a esos puntos no les interesa. A ellos les interesa tener un gobierno que negocie los intereses de los recursos nacionales, que es de todo, pero que esas negociaciones terminen favoreciendo y beneficiando solamente a un grupo. Ellos son los que van a determinar nuestro nivel de vida. Ellos son los que van a determinar nuestro nivel de vida. Van a determinar también nuestro nivel de dominación, de opresión. Amos a popes y cuál o definita va eisha pañan de yicota. Hamba pemba eisha pa yicota he isehina ko angayiko asu. Ko ishante pa ya seguita yiko asu. Tapayas yiko asubeta cada día más. Upeaja ejina la grupo o instalada la gobierno ñanenetape en este momento. Entonces, y cuál o definita va eisha pa yicota. Yeiko asuta pa ko yeiko asu haisha hoy tera yeiko asubeta malanda y poria hinala y catuja yeiko por una vez ella cujicuela y eslogan pe allá. Entonces Santiago Peña no planteará nada nuevo, absolutamente nada nuevo fuera de lo que ha venido planteándose en nuestro país durante estos últimos 60, 70 años de gobierno del Partido Colorado. Porque los mismos grupos que han venido instalando gobiernos títeres a sus intereses de clase dominante es lo que ahora nuevamente ha ganado las elecciones. Eso significa, ¿verdad?, si esto va a continuar así como se habla, o significa que, por ejemplo, no hay ni presión tributaria para los ricos. Ya de en cuenta que ya está en este momento debe dejar 15.000 millones de dólares en el Producto Interno Bruto. Creo que el 37% del Producto Interno Bruto. 15.000 millones de dólares. Y ya paga creo que más de $1 millón Ginaco este año. Ya pagar. Obvio Z la pago, o sea, nada de la recaudación. Si no hay mayor recaudación,
Porque hoy PTI sector seguramente hoy hay evasión impositiva. Pero hoy otro sector no paga ya los impuestos. A otros sectores poderosos o pagáramos YP o pagáramos CTRI. Entonces, si no hay una nueva presión tributaria para los ricos, poderosos, para los que más tienen, para los que más ganan, y por sobre todas las cosas una presión tributaria que con su actividad productiva destruyen los recursos naturales y el medio ambiente, tiene que haber una feroz presión tributaria a fin de que el Estado recaude más y pueda tener una política social más importante. No porque paguen impuestos, por supuesto, que van a tener la libertad de seguir destruyendo nuestros recursos naturales. Para eso están las leyes ambientales que tienen que regular. Hoy ni eso se regula. Pero si no va a haber ninguna presión tributaria, como ya lo manifestó el propio Santiago Peña, eso significa que el país va a seguir endeudándose. ¿Va a seguir endeudándose con los bonos soberanos o va a seguir endeudándose a través de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional? Pero lo importante acá es que el gobierno asumida Gina no anuncia ni PTI ajuste en el sistema tributario. Si vamos a seguir teniendo la misma presión tributaria de menos del 10% y ese 10% recae sobre el pueblo y el sector más privilegiado, los ojeros, por ejemplo, que no pagan impuestos, ¿verdad? Van a seguir sin pagar impuestos. Eso significa que la carga seguirá siendo más pesada para los trabajadores, para la clase media, para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, PB ya de Coti escenario. De presión tributaria, ahorita mayor endeudamiento, jaupea ABI o significa PTI peor servicio social del Estado para con el pueblo. Menos políticas sociales, menos salud, menos educación, menos vivienda, menos derechos, que es lo que permanentemente se cuestiona en este Estado democrático, social y de derecho que manifiesta nuestra Constitución Nacional, ¿verdad? O sea, una democracia que no resuelve los problemas de la gente, que no garantiza los derechos de la gente. Eso es, por supuesto, preocupante, pero ese es el escenario real que tenemos. Otra cuestión importante que tenemos que ver en este momento es que dos líneas muy claras y muy peligrosas ya de cuadrar en cuenta. En primer lugar, ñandeya yubetei largo proceso de que los sucesivos gobiernos del Partido Colorado han sido gobiernos que reprimen los reclamos sociales. Ante los reclamos sociales y garantizar los privilegios de unos pocos, el Estado paraguayo ha venido reprimiendo los reclamos sociales para asegurar los privilegios de unos pocos. El futuro gobierno del Colorado, Santiago Peña, no nos presenta ninguna alternativa diferente a lo que se ha venido teniendo. Es decir, las represiones seguirán siendo parte de la política del gobierno colorado de Santiago Peña. Por otro lado, antes de tener un plan de desarrollo nacional, integral, que beneficie a nuestro pueblo, lo más probable es que las políticas sociales, entre comillas, del gobierno se reduzca a una política del clientelismo, del asistencialismo. Llame Mimilo mitad víveres, llame Mimilo mitad pequeños proyectos Cureí, pequeños proyectos Iguazú-I, insostenible, inaplicable, que no nos van a sacar de la miseria ni de la pobreza, pequeños programas sociales que el gobierno colorado nos tiene acostumbrado para no entrar a debatir sobre los grandes problemas que tiene el Paraguay y que necesita resolverse. Entonces la política de Peña va a ser una política de continuidad de lo que fue principalmente el gobierno de Horacio Cartes del 2013 al 2018,
y en términos de política económica y políticas sociales en general, la de Mario Abdo Benítez, que fue la que está culminando en este momento desde el 2018. Nuestros recursos naturales, de Yarecoa, y que es un poco el tesoro más importante que tiene nuestro país. Yarecoa la energía eléctrica, Yarecoa recursos como el oro en Paso Yobay, Yarecoa otros recursos minerales, Yarecoa Jaupeja el año de riqueza colectiva. Hay riqueza del que tiene el título sobre la tierra. Todos estos medios de producción son grandes riquezas nacionales. Entero un bae. Hay importante ñande Yarecoa claro, veo. El agua, la tierra, los recursos minerales, toda la cuestión medioambiental no son bienes privados, son recursos de nuestro país y que el Estado tiene que tener una presencia importante para que la explotación de esos recursos producido en bienes o servicios, la generación de esa riqueza tiene que ser para todos y para todas, no para uno poco como estamos teniendo habitualmente. Pero esos son los grandes tesoros que tiene nuestro país, ¿verdad? Y que vamos a tener, ya recuerdan claro que la negociata vagina upea, más la negociata vagina upea, va a ser el gobierno nacional que va a representar supuestamente al país, pero sabemos que en la práctica va a representar a los grupos económicos poderosos. Entonces, Santiago Peña no va a negociar los intereses nacionales sobre nuestros recursos nacionales, de puruta venían de recursos nacionales a favor de quienes le votaron o de quienes participaron del proceso electoral democrático, si no sabemos que eso va a ser negociado para quienes financiaron su campaña política, no a los que le votaron. Ante esta realidad, Yarecoa, la pregunta es: ¿cuál es el proyecto del movimiento popular ante el futuro gobierno? Es bien importante ya abrir esta discusión. Desde el principio hoy va a oír el movimiento popular en este momento. Espacio que para oñime en este momento y que tu muestra oye discutir PTI agenda política desde los movimientos sociales. PTI programa, PTI proyecto de los movimientos sociales que va a plantear al futuro gobierno independientemente a las caracterizaciones ya de co-gobierno coare. Más allá que este gobierno no nos representa a los trabajadores, a los campesinos, a los indígenas, a los sectores excluidos de la sociedad, es el gobierno paraguayo y por lo tanto el movimiento popular tiene una gran responsabilidad que es la de proponer una agenda política desde los movimientos sociales a este gobierno. Ñandenigo, HBTI país extractivista. Es decir, la de recursos naturales ya no es ya vender peixe a través de la exportación. Ya exporta soja, ya exporta batí, ya exporta arroz, ya exporta ya exporta. Sin pagar ningún impuesto, por supuesto. Allí cuama que UP modelo extractivista no es ni favor a nuestro pueblo, a nuestro país. Yarecoa a veces grandes números en la macroeconomía, pero Yarecoa tremendos problemas sociales. O sea que los grandes ingresos que genera la exportación de materia prima no se refleja en mejores condiciones de vida del pueblo paraguayo, ¿verdad? Entonces necesitamos
frenar y cambiar ese modelo extractivista. Ese para mí es un punto central del movimiento popular. Tenemos que ser un país industrial. Tenemos que ser un país industrial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al agronegocio, que es un modelo extractivista, y por el otro lado tenemos a la agricultura familiar campesina. Este agronegocio solamente produce para la agroexportación, porque genera ganancia cuando se trata de un grupo privilegiado, de un grupo pequeño, pero no para el pueblo. Y acá tenemos a la agricultura familiar campesina, con muchos problemas, con muchas dificultades, pero hay que reconocer que es un modelo, en primer lugar, que es un modelo agroecológico. Sigue produciendo productos sanos, limpios de agrotóxicos, limpio de transgénico, y es un volumen importante la cantidad de familias campesinas que siguen habitando el territorio nacional y que producen en el marco de la agricultura familiar rubros diversificados que necesita tener un proceso de industrialización. Primer punto, creo importante, que el movimiento popular, principalmente el movimiento campesino y todo el movimiento social incluso, debe plantear la industrialización de nuestro país, de los rubros diversificados producidos en las fincas campesinas de nuestro país, que son en su mayoría rubros agroecológicos que respetan el medio ambiente y que hoy mismo genera una importante cantidad de fuentes de trabajo, pero que si se llega a industrializar, eso sería una gran potencialidad que tiene nuestro país, ¿verdad? Necesitamos generar puestos de trabajo para frenar la migración dentro y fuera del país de miles y miles de compatriotas. Esa freneta pegan de generar nuevos puestos de trabajo. Por y forma, la gente ojota. Por ir la campesino o vendo de la campo. La gente hoy cote ingreso. Hoy no ingreso, hoy está consumo. Daiporio ingreso, daiporio consumo. Es decir, la gente que está en hoy votaba, que está en hoy guasea, pero hoy cote trabajo o generar ingreso y yupe y que ella con ese ingreso hoy la iba a cote la economía interna por sobre todas las cosas. Ñandé, Nicote, hoy coñen de UIPTI, país industrial de la materia prima producida en las fincas campesinas. Ahí está lo mitad de cuando ganó por peso donde por y las condiciones suficientes ni industrializadas, ni aumentaron la producción. Por supuesto, allá de qué forma ni aumentado. Upeará hoy a la PTI política de reforma agraria integral. Allá es a mí. Ya huerecó 7 millones de hectáreas de tierras malavidas en nuestro país. Ya huerecó casi 1 millón de hectáreas de tierras del IBR y del INDER que fueron ya post dictadura, 1 millón de hectáreas que fueron adjudicadas a personas no sujetas de reforma agraria. 8 más hueva. Ya huerecó tierras adquiridas del crimen organizado de la mafia, especuladores o miles de hectáreas de tierra oye recuperadas a los fines de la reforma agraria. Ayer con miles de hectáreas de tierras ancestrales, de tierras de comunidades indígenas a las que se le despojaron de sus tierras y de sus territorios para instalarse ahí los ojeros, los ganaderos, los narcotraficantes. Entonces Yarecó, tierras mal habidas, Yarecó, tierras incautadas del crimen organizado, Yarecó, tierras mal adjudicadas, Yarecó, tierras de las comunidades indígenas que el Estado tiene que recuperar y distribuir o devolverle a los verdaderos sujetos de la reforma agraria para que produzcan en el marco de la agricultura familiar campesina, en el marco de la agroecología y en el marco de la diversificación productiva y industrializar todo ese tema. Ese para mí es una agenda importante que tiene que debatir el movimiento popular. Por otro lado está la cuestión de proteger los recursos naturales y el medio ambiente.
Los datos internacionales demuestran claramente que el ritmo en el cual se está destruyendo el medio ambiente y los recursos naturales en el planeta hacia el famoso fin del mundo. La fin del mundo evidentemente no humo hay iguateyolao. La fin del mundo origina por el desarrollo de un modelo productivo que está utilizando en forma discrecional nuestros recursos, destruyendo todo lo que está a su paso, ¿verdad? Y no tiene un futuro oscuro, ¿verdad? Entonces el país tiene que tener una política de defensa y protección de los recursos naturales y el medio ambiente. Y el agronegocio, la presencia del capital en las actividades agropecuarias con fines neta y exclusivamente de acumulación, de extractivismo y de exportación, evidentemente genera destrucción. En contrapartida, sabemos que la agricultura familiar campesina, aparte de producir alimentos sanos, aparte de producir diversificación productiva, coexiste los recursos naturales y el medio ambiente con la actividad humana. Es decir, no yo yucay la campesino va a cocueve, no yucay los recursos naturales. Al contrario, hoy no complementa o convivir en forma armoniosa los dos. La actividad humana con la agricultura familiar campesina o convivir con la naturaleza. Es decir, no yo destruir y sino yo complementar. Y soberanía. Soberanía territorial, soberanía energética sobre Itaipú y Yacenetá, territorial, y hoy estamos ahí en la cuestión de la reforma agraria, que nuestras tierras fueron a parar en manos ilícitas en su gran mayoría. Jañicote, soberanía alimentaria. Vea el gran desafío en el mundo. Cada día más esta vez gente hoy la iba a uno de los grandes objetivos del capitalismo mundial es apropiarse de controlar todo el proceso de la producción y la distribución de alimentos, porque es un esquema de dominación. Vea el esquema de dominación realmente, Gina. Vea la ideología ya combatían realmente. Ñame etapa el control del proceso de producción y distribución de los alimentos a las grandes empresas, o peaña democratizada a la mayor cantidad de compachota y que tu mamá ya de soberanía alimentaria. No podemos producir alimentos. Haya de Chihuahua, hay 2 millones de personas en el mundo. Ñande ya producir alimentos para exportar y nuestro pueblo pasa hambre. Es una contradicción que no tiene sentido de ser, pero es una realidad. Ñande ya exporta, ja en contrapartida, ña importa la tembiú, a la producto o la producto, ña consumía la ñanetana. Eso no tiene sentido. Entonces, ante eso, estas son las agendas, creo yo, importante abrir en el movimiento popular. El movimiento popular debe volver a ser clasista, debe volver a ser combativo, debe volver a ser coherente, comprometido con la lucha por las grandes transformaciones de nuestro país. Esa ha sido siempre la característica del movimiento social, ¿verdad? Eso implica también una evaluación y la necesidad de abrir. Yo creo que uno de los grandes actos que puede hacer ya sobre la vieja dirigencia social y popular es abrir paso a la nueva dirigencia, con estos valores, con estos principios, ¿verdad? Nuevos valores que nos permita garantizar nuestros principios, nuestros valores históricos, pero que también los jóvenes pueden incorporar una nueva forma de lucha y de resistencia ante un nuevo mundo que hoy tenemos. El mundo del digital, muy pipa o surirí en este momento, los grandes debates y las grandes discusiones, posiblemente los jóvenes tienen mucha más experiencia hoy ya. Pero ni coteña renovar
la de dirigencia, pero no sustituir una dirigencia como otra. O sea, en el Partido Colorado ya puedo, no debe tener dirigente tú ya, no debe tener dirigente pues como Santiago Peña, pero pues mismo idea, pues mismo pensamiento capitalista depredador y de pupe. Y de Ñicote nueva dirigencia, ¿verdad? Porque Ñicote ya supera con democracia de fachada yarecoa. Vea con democracia de fachada yarecoa, que ya mujer democracia, pero no resolvía el problema de la gente y que más, antes de ganar adhesión de la persona, de la ciudadanía hacia la democracia, la gente se decepciona de la democracia. ¿Por qué? Porque no resuelve su problema. Porque no es una democracia popular. No es una democracia para resolver el problema del pueblo. Es una democracia que busca solamente garantizar que las élites sigan teniendo los mismos privilegios de siempre. Y si es posible, más privilegios incluso. Entonces, necesitamos que el movimiento social y popular incorpore esta lucha frontal a esta democracia restringida y nos lleve a una lucha por una democracia popular, es decir, una democracia que resuelva los problemas de la gente y no solamente resuelva los intereses y los privilegios de las élites. Otro elemento que es muy importante que el movimiento popular debata. Yo creo, queridos amigos, queridos compañeros, que el movimiento popular debe dejar de perderse detrás del asistencialismo, del prebendarismo y de la corrupción que plantean los gobiernos colorados y que estoy seguro va a volver a plantear el gobierno de Santiago Peña. Muy seguro. Muchos, y lastimosamente digo, y respetuosamente, muchos movimientos, organizaciones sociales, campesinas, indígenas, terminaron siendo serviles a los gobiernos de turno. Detrás de pequeños proyectitos, programas economicistas, Pollito I, Curera, Mocoimbo, Japú, bolsa de víveres, con la excusa de que la gente hoy coteje pues allí yocó. Vea la excusa, la gente hoy coteje pues allí yocó, entonces ya voy una, aunque sea 100 pollitos, ya voy una, 2 cureíos, ya voy una bolsa de víveres. Terminamos siendo serviles al gobierno de turno. Dejamos de confrontar al modelo y al sistema. Se hizo que las organizaciones se dividan permanentemente. Hace que la gente no crezca en su conciencia detrás de un proyecto democrático popular clasista. Hace que muchos de la dirigencia terminen envueltos en el esquema de corrupción en la cual caen las autoridades del gobierno, ministros, gerentes, autoridades del Estado, involucran también a los dirigentes. Detrás de pequeñas cuotas de privilegios. Entonces, la línea asistencialista, clientelista, no le molesta al agronegocio, no le molesta a los dueños de tierra mala vida, no le molesta al capital financiero que vaya ahí plata, porque ellos saben que eso va a dividir la organización, saben que no va a desarrollarse la conciencia del pueblo organizado, ellos saben que eso es una migaja, ¿verdad? Que nadie va a ser rico por eso, pero ellos también saben que mientras nosotros, el movimiento popular o la base o la dirigencia se pelean por quí de víveres, por pollito, por chanchito, ellos tienen el camino libre para avanzar en su modelo económico y productivo, de apropiarse de la tierra, de los recursos naturales, de apropiarse de toda la riqueza del país. Y por sobre todas las cosas, ellos saben que mientras nosotros nos peleamos por migajas, el poder político y económico de los grupos dominantes es cada vez y va a ser cada vez mayor, ¿verdad? Entonces, esas cosas es importante, creo, que debatamos, porque tenemos a nuestro frente un gobierno
que no va a ser un gobierno breve. Tienen un gran pacto político. El pacto político es mantener el privilegio de las élites dominantes y van a ejecutar todos los mecanismos institucionales que tienen a su alcance para defender esos privilegios. Y van a opacar huetas y todos los mecanismos que tienen la ley y la constitución a favor de nuestro pueblo. O minimizatas y el Estado social de derecho o maximizatas y el famoso respeto a la propiedad privada. Pero no a la propiedad privada solamente, sino al privilegio que tiene un grupo minoritario. Por eso, hoy queríamos colocar este tema. Es muy importante que el movimiento popular se convoque, debata, discuta, ¿verdad? Tenga un plan de resistencia, un plan de reagrupamiento de este movimiento popular, ya le cómete agenda política, programática sobre los grandes temas nacionales, ñamañá la democracia popular, ñamañá la justicia social o ñañan en Estado. Queridos amigos, queridas amigas, un gusto haber estado por este medio y espero que nos deje sus comentarios y sus opiniones. Nuestro espacio del momento político. Por supuesto, ya yo topa yerta y que ya seguir, ya profundizar ya algunos temas de interés. Un abrazo para todos y para todas.